Mi padre le entregó a mi hermano los bienes que mi abuelo había dejado para los dos porque, según él, mi hermano continuaría el apellido. Años después volvió diciendo que quería ser abuelo de mi hija. Lo que no entendió fue que yo no iba a permitir que mi niña creciera viendo a su madre aceptar migajas por ser mujer. No me fui de mi familia por un terreno. No me fui por una casa vieja. No me fui por ambición, por rencor ni por no entender las tradiciones. Me fui porque durante años mis manos sirvieron para cuidar, ordenar, firmar, llamar, acompañar, resolver y sostener. Pero cuando llegó el momento de reconocer mi lugar, mi padre miró a mi hermano y dijo que él era quien iba a continuar el apellido. Como si mi vida hubiera sido ayuda temporal. Como si mi esfuerzo no tuviera nombre. Como si haber nacido mujer me hiciera útil para servir, pero no suficiente para recibir. Me llamo Valeria. Tenía 32 años cuando mi abuelo murió y entendí que en mi familia no importaba quién había estado presente, sino quién podía posar como heredero. Mi hermano se llama Andrés. Es 3 años menor que yo. Desde pequeños, mi padre nos habló como si nuestras vidas ya tuvieran lugares asignados. A Andrés lo llamaba el hombre de la familia. A mí me decía la responsable. Al principio esas palabras parecían cumplidos. Mi padre decía que Valeria era organizada. Después decía que Andrés llevaría el apellido lejos. A mí me enseñaron a recordar fechas. A Andrés le enseñaron a recibir llaves. A mí me pedían que ayudara a mi madre con cuentas, compras, medicamentos y papeles. A Andrés le decían que algún día tendría que manejar lo importante. Yo no entendía la diferencia, porque, desde niña, lo importante era exactamente lo que yo hacía. Si mi abuelo tenía cita médica, yo acompañaba. Si había que guardar documentos, yo los ordenaba. Si mi madre olvidaba pagar un recibo, yo iba a hacerlo. Si mi padre necesitaba buscar un contrato viejo, me llamaba a mí. Si Andrés perdía algo, yo ayudaba a encontrarlo. Si había una discusión familiar, yo era quien calmaba. Si había que recordar cumpleaños, trámites, claves, pagos o medicamentos, todos me miraban. Pero cuando alguien hablaba del futuro, todos miraban a Andrés. Mi padre decía que mi hermano tenía que aprender. Yo preguntaba qué tenía que aprender. Mi padre respondía que tenía que llevar la familia. Yo preguntaba qué llevaba yo. Él decía que yo siempre había sabido ayudar. Ayudar. Esa palabra me persiguió toda la vida. Ayudar era hacer sin pedir. Ayudar era estar sin reclamar. Ayudar era ser indispensable mientras nadie te nombraba. Andrés no era malo de niño. Eso también tengo que decirlo. No era un monstruo. Era un niño que creció escuchando que el mundo familiar lo esperaba con una silla reservada. Si llegaba tarde, todos decían que estaba ocupado. Si yo llegaba tarde, me preguntaban por qué había fallado. Si él olvidaba un pago, era porque tenía demasiadas cosas en la cabeza. Si yo olvidaba algo, era raro porque yo no era así. Con los años, esa diferencia dejó de ser sutil. Cuando Andrés cumplió 18 años, mi padre le dio el coche usado de la familia. Dijo que era para que empezara a moverse. Cuando yo cumplí 18 años, me regaló una libreta y me dijo que siguiera anotando mis metas. Yo sonreí en ese momento. Qué ingenua fui. Cuando Andrés entró a la universidad, mi padre habló con orgullo de invertir en el futuro de la familia. Cuando yo pagué parte de mis estudios trabajando los fines de semana, me dijo que eso me haría más fuerte. A Andrés lo ayudaban para que no se cansara. A mí me dejaban cansarme para que aprendiera. Mi abuelo, don Ernesto, era distinto, no perfecto. También venía de una generación donde muchas cosas se decían como si fueran ley. Pero conmigo tenía una ternura que mi padre nunca tuvo. Me llamaba mi niña seria porque decía que yo hablaba como adulta desde pequeña. Cuando iba a su casa, me pedía que le leyera cartas del banco, que le ordenara recibos, que le explicara mensajes del teléfono. Me decía que yo era la que entendía. A veces yo respondía que Andrés también podía aprender. Mi abuelo soltaba una risa y decía que Andrés aprendía cuando quería, pero yo aprendía porque me importaba. Esa frase me quedó grabada, porque él sí veía algo. No todo, pero algo. Cuando empezó a enfermar, yo fui la que más estuvo. No porque me obligaran al principio, porque lo quería. Primero fueron citas pequeñas, revisión de presión, análisis, medicamentos. Después vinieron estudios más complejos. Luego visitas a especialistas. Luego noches en que mi madre me llamaba porque mi abuelo estaba confundido y mi padre no podía salir del trabajo. Andrés casi nunca podía. Tenía clases, prácticas, amigos, cansancio, proyectos. Siempre había una razón. Mi padre decía que mi hermano tenía muchas cosas encima. Yo respondía que yo también. Mi padre decía que yo era más organizada. Ser organizada era la excusa perfecta para cargarme más. Yo trabajaba en una oficina administrativa. No ganaba mucho, pero era estable. Pedía permisos para llevar a mi abuelo a consultas. Cambiaba turnos. Respondía llamadas del médico. Guardaba recetas. Hacía carpetas con análisis. Compraba pastilleros. Pagaba servicios de su casa cuando él ya no podía salir. Llamaba al banco si había problemas con su pensión. Mi padre aparecía en las citas importantes, las que parecían de foto. Andrés aparecía cuando mi abuelo estaba bien y podía sentarse a contar historias. Yo estaba cuando había que bañarlo después de un mareo. Yo estaba cuando no reconocía una fecha.
hecha. Yo estaba cuando se enojaba porque se sentía inútil. Yo estaba cuando lloraba porque no quería ser carga. Una tarde, después de una cita larga, mi abuelo me tomó la mano en el coche. Me dijo que cuando él no estuviera, no dejara que me borraran. Lo miré. Le pregunté por qué decía eso. Me respondió que yo sabía lo que decía. Le dije que no quería hablar de eso. Mi abuelo dijo que él sí, que había cosas que eran para mí y para mi hermano, no para uno solo. Sentí un nudo. Le pregunté si había hablado con mi padre. Mi abuelo respondió que mi padre escuchaba lo que le convenía. Intenté frenarlo. Él siguió. Dijo que tenía papeles, que no quería peleas, pero tampoco injusticias. Esa tarde, al llegar a su casa, me mostró una carpeta. Había escrituras, recibos, datos de una cuenta, documentos de un terreno pequeño en las afueras y papeles de un local que él alquilaba desde hacía años. No me explicó todo con detalle porque se cansaba rápido, pero me dijo algo claro. Dijo que eso no era solo para Andrés. Dijo que yo también era su sangre. Lloré en el baño para que no me viera. Después le conté a mi padre que el abuelo quería hablar de papeles. Mi padre se molestó. Dijo que no lo alterara con eso. Le respondí que él me lo había dicho. Mi padre dijo que mi abuelo estaba enfermo. Le respondí que estaba enfermo, pero sabía lo que quería. Mi padre dijo que había temas que se manejaban con calma. Le dije que entonces los manejáramos. Dijo que no ahora. No ahora. La frase de quienes esperan que la persona muera para interpretar su voluntad como les conviene. Los meses siguientes fueron duros. Mi abuelo empeoró. Mi padre empezó a hablar más seguido de ordenar el patrimonio. Decía que había que evitar divisiones, mantener las cosas unidas, pensar en el apellido, pensar en el futuro. Yo escuchaba y sentía algo en el estómago. Una vez pregunté unidas para quién. Mi padre me miró como si hubiera sido impertinente. Respondió que para la familia. Le dije que yo era familia. Dijo que nadie decía que no. Le pregunté si mantener unidos significaba que Andrés administraría todo. Mi padre dijo que mi hermano era el varón. Lo dijo sin vergüenza, sin rodeo, como quien dice que el cielo está arriba. Le pregunté qué cambiaba eso. Respondió que cambiaba porque Andrés tenía una responsabilidad distinta. Le pregunté si hablaba de una responsabilidad que no ejercía. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Me dijo que no hablara así de mi hermano. Le respondí que yo llevaba meses con el abuelo. Dijo que lo agradecían. Le dije que no quería agradecimientos. Quería claridad. Mi padre me llamó materialista. Ahí apareció la palabra que usan cuando una mujer reclama lo que le corresponde. Materialista. Cuando yo cuidaba gratis, era amor. Cuando preguntaba por derechos, era ambición. Mi madre, que estaba en la cocina, se acercó y me pidió que no hiciera problemas. Dijo que mi abuelo todavía estaba vivo. Le respondí que precisamente por eso. Ella dijo que mi padre sabía lo que hacía. Le respondí que eso me preocupaba. Mi padre se levantó. Dijo basta. Y como siempre, la conversación terminó cuando él decidió que había terminado. Mi abuelo murió una madrugada de invierno. No voy a describir esa noche. No hace falta. Solo diré que yo estaba allí. Mi padre llegó después. Andrés llegó mucho después, con los ojos rojos y el discurso listo. Dijo frente a varios familiares que el abuelo siempre había creído en él. Yo lo miré. No porque fuera mentira completa. Mi abuelo lo quería. Pero creer en alguien no es lo mismo que querer entregarle todo. Durante el funeral, todo el mundo abrazó a mi padre y a Andrés como los hombres que quedaban. A mí me abrazaban y me decían que fui una gran nieta, como si fuera una medalla de consuelo. Después del entierro, mi padre me pidió ayuda. Me dijo que necesitaba que ordenara los documentos de mi abuelo. Yo estaba agotada, pero asentí. Le pregunté si era para repartir. Respondió que era para organizar. Le dije que no era lo mismo. Dijo que no empezáramos. No empecemos. Siempre que yo estaba a punto de nombrar algo incómodo, él decía que yo estaba empezando. Durante semanas hice lo que siempre hacía. Ordené carpetas. Busqué escrituras. Llamé al banco. Revisé recibos de impuestos. Acompañé a mi padre a oficinas. Hice copias. Pedí certificados. Organicé pagos pendientes. Encontré contratos de alquiler del local. Hablé con el inquilino. Revisé el terreno. Contacté a un gestor. Andrés apareció 2 veces. Una para firmar un papel que ni leyó. Otra para preguntar si el local dejaba buen dinero. Mi padre le explicó con paciencia. A mí, cuando preguntaba algo, me decía que después veríamos. Empecé a guardar copias. No porque quisiera pelear, porque ya conocía a mi familia, y porque mi abuelo me había dicho que no dejara que me borraran. Una tarde encontré una nota escrita por él. No era un testamento formal, eso lo sé, pero era clara. Decía que el terreno y el local debían beneficiar a sus 2 nietos. Decía que Andrés podía administrar si quería, pero Valeria debía tener parte igual. Mi nombre estaba allí, escrito por la mano temblorosa de mi abuelo. Se la mostré a mi padre. La leyó sin emoción. Dijo que eso no tenía validez legal. Le respondí que tenía valor moral. Dijo que no íbamos a basar decisiones en papeles sueltos. Le dije que cuando un papel favorecía a Andrés, si lo tomaban en cuenta. Me pidió cuidado. Le dije
dije que no, que tuviera cuidado él, que yo había estado con el abuelo cuando habló de eso. Mi padre dijo que mi abuelo decía muchas cosas. Le respondí que él escuchaba solo las que le convenían. Me miró con una frialdad que nunca olvidé. Dijo que Andrés iba a encargarse del local y del terreno. Aunque yo ya lo sospechaba, escucharlo me dejó sin aire. Le pregunté si encargarse significaba recibirlos. Respondió que era lo mismo para efectos prácticos. Le dije que no era lo mismo. Mi padre dijo que el patrimonio necesitaba continuidad. Le pregunté si yo era interrupción. Dijo que no dramatizara. Le dije que estaba preguntando. Entonces dijo que mi hermano continuaba el apellido. Ahí estaba la frase completa, la sentencia. Le pregunté si todo era por apellido. Dijo que era una forma de decir que Andrés llevaba la línea familiar. Le respondí que yo también era línea familiar. Mi padre dijo que yo algún día haría mi vida. Me reí, no porque fuera gracioso, porque era absurdo. Le dije que llevaba años haciendo la vida de todos. Me dijo que no tergiversara. Le recordé que cuidé al abuelo, que ordené papeles, que administré pagos, que hice llamadas, que lo acompañé a médicos, que sostuve todo lo que ellos no querían sostener, pero que cuando aparecía algo con valor, resultaba que yo haría mi vida. Mi padre se endureció. Dijo que yo no iba a romper la familia por bienes. Le respondí que la familia se rompió cuando decidió que mi trabajo valía menos que el sexo de Andrés. Me dijo que no permitía que hablara así. Le pregunté si se refería a hablar claro. Andrés llegó en medio de la discusión. Mi padre lo había llamado, por supuesto. Siempre necesitaba testigos cuando quería que yo quedara como conflictiva. Andrés preguntó qué pasaba. Lo miré. Le dije que papá decía que el terreno y el local eran para él. Andrés evitó mis ojos. Dijo que papá dijo que él iba a administrarlos. Le pregunté si los administraría para ambos. Silencio. Le repetí su nombre. Andrés dijo que no había decidido eso. Le respondí que lo aceptaba. Dijo que papá creía que era lo mejor. Le pregunté si era lo mejor para la familia o para él. Respondió que para la familia. Le pregunté si compartiría conmigo los ingresos del local. Miró a mi padre. No a mí. A mi padre. Esa mirada fue respuesta. Dijo que todavía no sabíamos cómo sería. Le respondí que sí sabíamos. Mi padre intervino. Dijo que mi hermano necesitaba una base. Le respondí que yo también. Dijo que yo tenía trabajo. Le dije que Andrés también podría tenerlo si dejaba de esperar que todo le cayera por apellido. Andrés levantó la voz. Me dijo que no le faltara al respeto. Le pregunté si hablaba de respeto mientras aceptaba bienes que sabía que el abuelo quería repartir. Dijo que eso no estaba aprobado. Saqué la nota. Le dije que estaba escrito. Andrés apenas la miró. Dijo que papá había dicho que no valía. Le respondí que claro que no valía porque tenía mi nombre. Mi madre entró llorando. Nos pidió que no hiciéramos eso. La miré. Le pregunté qué cosa, sin nombrar lo que estaban haciendo. Dijo que mi abuelo acababa de morir. Le respondí que ellos ya me habían borrado. Dijo que nadie me borraba. Le pregunté entonces qué recibía. Silencio. Mi madre lloró más. Dijo que había cosas de la casa. Le pregunté si hablaba de cosas. Dijo muebles, recuerdos. Le pregunté si los recuerdos eran para mí y las propiedades para Andrés. Mi padre dijo basta, pero yo ya no estaba dispuesta a detenerme porque él se sintiera incómodo. Le dije que basta fue cuando yo llevaba al abuelo al médico mientras Andrés no podía. Basta fue cuando me pedían que buscara papeles que después usarían para entregarle todo a él. Basta fue cuando me llamaron responsable para cargarme trabajo y materialista por pedir justicia. Andrés dijo que yo exageraba. Lo miré. Le dije que fue adulto para recibir y que fuera adulto para reconocer. No respondió. Nadie reconoció nada. Durante los días siguientes, la familia empezó a llamarme. Mi tía Rosa me pidió que no rompiera la familia por una propiedad. Le respondí que no era una propiedad, era un patrón. Ella dijo que mi padre era de otra generación. Le respondí que la injusticia no se vuelve tradición solo porque sea vieja. Un primo me dijo que Andrés no tenía la culpa. Le respondí que si tenía culpa de aceptar sabiendo. Mi madre me pidió que fuera más elegante. Le pregunté si elegante significaba callarme. Dijo que significaba no hacer escándalo. Le respondí que el escándalo lo hizo papá. Yo solo dejé de susurrarlo. Mi padre no me llamó para disculparse. Me llamó para advertirme. Dijo que si seguía hablando, haría quedar mal a todos. Le respondí que ellos quedaron mal cuando decidieron. Me llamó desagradecida. Le pregunté de qué debía agradecer. Si de haber servido para cuidar. Dijo que nunca me faltó nada. Le respondí que me faltó igualdad. Dijo que eso eran ideas modernas. Le dije que no, que eso se llamaba dignidad. Él respiró fuerte. Dijo que Andrés firmaría lo necesario esa semana. Que quería que lo supiera por él. Le respondí que gracias por avisarme de mi propio borrado. Me pidió que no usara ese tono. Le pregunté qué tono quería que usara. Si el de la hija agradecida por recibir cajas viejas. Dijo que se me pasaría. Eso me enfureció más que todo. Se te va a pasar. Como si mi dignidad fuera un berrinche. Le dije que esta vez no se me iba a pasar. Pregunté
preguntó qué significaba eso. Le respondí que no volvería a resolver problemas para una familia que me usaba cuando había trabajo y me borraba cuando había reparto. Le dije que buscara a Andrés para las llamadas, los pagos, los trámites, los bancos, los médicos, los cumpleaños, los papeles y las emergencias. Mi padre dijo que Andrés no sabía de esas cosas. Le respondí que entonces aprendiera, que para eso iba a continuar el apellido. Colgué. Fue la primera vez que colgué a mi padre. Me temblaron las manos después. No voy a fingir que fue fácil. Durante años, mi cuerpo había aprendido que decirle no a mi padre era peligroso, no porque fuera a hacerme daño físico, sino porque su desaprobación llenaba toda la habitación. Pero esta vez estaba sola en mi apartamento, con la nota de mi abuelo en la mesa y las copias de los documentos al lado. No estaba indefensa, estaba despierta. Semanas después, Andrés firmó documentos para administrar y recibir los bienes principales. Legalmente, mi padre había movido las cosas con suficiente habilidad para dejarme poco margen inmediato. Consulté a una abogada, no porque quisiera iniciar una guerra eterna, sino porque necesitaba entender mis opciones. La abogada revisó documentos, notas y fechas. Me dijo que había elementos para discutir, pero no sería simple. Mi padre tenía control de varios movimientos y algunas cosas ya estaban encaminadas. También me dijo algo que me ordenó por dentro, que yo había sido usada para organizar un reparto que me excluyó. Me quedé callada. Le dije que eso ya lo sabía. Ella respondió que a veces escucharlo de alguien externo ayudaba. Sí, ayudó. No me hizo recuperar todo, pero me devolvió lenguaje, exclusión, favoritismo, uso de trabajo invisible, no drama, no sensibilidad, no materialismo, hechos. Decidí no iniciar una demanda en ese momento porque el costo emocional y económico era enorme y mis pruebas no garantizaban un resultado rápido. Pero sí hice algo igual de importante para mí. Me retiré, no de forma teatral, no publiqué nada, no hice un discurso en redes, solo dejé de estar disponible. Cuando mi madre me llamó porque no entendía un cobro del banco, le dije que le preguntara a Andrés. Cuando mi padre necesitó que alguien revisara un contrato del local, le dije que Andrés administraba. Cuando una tía me pidió que organizara una reunión para limar asperezas, respondí que no organizaba reuniones donde todos esperaban que yo me sentara a aceptar menos. Cuando Andrés me escribió para pedirme que le explicara lo del inquilino, le respondí que continuara el apellido y también continuara el trabajo. No volvió a escribir ese día. La familia me llamó resentida. Decían que estaba castigando a todos. Yo respondía que no, que estaba devolviendo responsabilidades a quienes recibieron privilegios. Mi padre apareció en mi apartamento una tarde. No lo esperaba. Abrí la puerta y lo encontré serio, con esa expresión de hombre que no iba a pedir perdón, sino obediencia en otro tono. Dijo que necesitábamos hablar. Le dije que hablara. Respondió que no hablaría en la puerta. Le dije que la puerta estaba bien. Se molestó. Dijo que no iba a hablar con su hija como si fuera una extraña. Le respondí que me trató como extraña cuando repartió lo que también me correspondía. Dijo otra vez con eso. Le respondí que siempre con eso. Dijo que una hija no debía pelear con su padre por herencia. Le respondí que un padre no debía usar a su hija para cuidar y luego pagarle con sobras. Se quedó callado. Dijo que hizo lo que creyó correcto. Le respondí que no, que hizo lo que le convenía creer correcto. Dijo que Andrés necesitaba consolidarse. Le respondí que yo necesitaba respeto. Dijo que yo era fuerte. Le dije que estaba cansada de que usaran mi fuerza como excusa para darme menos. No supo qué responder. Entonces dijo lo mismo de siempre. Dijo que algún día lo entendería. Le respondí que no, que algún día tal vez él entendería, que yo ya había entendido demasiado. Cerré la puerta. Lloré después. Mucho. No por los bienes solamente. Por él, abuelo. Por la nota. Por todas las veces que me llamaron responsable como si fuera una bendición y no una cadena. Por mi padre en la puerta, incapaz de decir una sola frase que reconociera lo obvio. Por mi hermano, que sabía y aceptó. Por mi madre, que prefería que yo fuera elegante antes que justa. Me alejé. Cambié rutinas. Dejé de ir a comidas familiares. Dejé de responder de inmediato. Dejé de salvar a Andrés cuando no entendía trámites. Dejé de ser la hija que cargaba llaves de todos. Al principio me sentí mala. Después me sentí libre. No una libertad alegre. Una libertad con cicatrices. Pero libertad. Ese día no me fui solo por un terreno, una casa o una firma. Me fui porque entendí que, en mi familia, mis manos servían para sostenerlo todo, pero mi nombre no servía para recibir nada. Y prometí que, si algún día tenía una hija, jamás la dejaría aprender ese lugar de mí. Años después tuve una hija, y cuando la vi por primera vez, entendí que mi promesa no había sido una frase dicha desde la rabia. Era una frontera. Mi hija se llama Lucía. Nació una madrugada después de un parto largo, cansado y hermoso en la forma extraña en que algunas cosas duelen y salvan al mismo tiempo. Cuando la pusieron sobre mi pecho, no pensé en terrenos, apellidos ni documentos. Pensé en sus manos pequeñas. Pensé en mi abuelo diciéndome que no dejara que me borraran. Pensé en mi padre entregándole a Andrés lo que mi abuelo había querido para los dos. Y pensé que ella nunca iba a aprender de
mí que una mujer debe agradecer migajas para conservar un lugar. Mi vida antes de Lucía no se arregló de un día para otro. Después de alejarme de mi familia, pasé meses sintiéndome culpable por no contestar llamadas, por no ir a cumpleaños, por no resolver trámites. Mi madre seguía escribiéndome con frases que parecían cariño, pero venían cargadas de reproche. Decía que mi padre estaba triste. Decía que Andrés no sabía manejarlo del local. Decía que mi tía preguntaba por mí. Decía que la familia no debería romperse así. Yo respondía poco. No porque no me doliera, porque cada respuesta larga se convertía en una puerta abierta para que me volvieran a poner en el mismo lugar. Luego conocí a Marcos. No voy a convertir esta parte en una historia de amor perfecta, porque no lo fue. Marcos no llegó a salvarme. Yo no necesitaba ser salvada. Llegó con una calma que me permitió descansar. Cuando le conté lo de mi familia, no me dijo que exageraba. No me dijo que todos los padres eran así. No me pidió que perdonara para estar en paz. Solo me preguntó qué necesitaba para no volver a perderme ahí. Esa pregunta fue más amor que muchas promesas. Con el tiempo formamos nuestra propia casa, con nuestras propias reglas. Reglas simples. Nadie entraba a decidir lo que construíamos. Nadie usaba la palabra familia para exigir silencio. Nadie tenía derecho a llamarme egoísta por proteger mi paz. Cuando quedé embarazada, sentí alegría y miedo. Alegría por la vida que venía. Miedo porque la maternidad me puso frente a todas las cosas que yo había normalizado. Pensé mucho en mi madre, en su silencio, en su insistencia en que yo fuera elegante mientras mi padre me borraba. Pensé en cómo una hija aprende no solo por lo que le dicen, sino por lo que ve aguantar a su madre. Durante el embarazo, mi familia se enteró por una prima. Yo no lo anuncié en el grupo familiar. Ya no existía ese grupo para mí. Mi madre me escribió primero. Me felicitó y dijo que ojalá entendiera que un bebé unía a la familia. No respondí ese día, porque esa frase no era una felicitación. Era una advertencia disfrazada. Un bebé une a la familia, como si mi hija viniera con la obligación de cerrar heridas que no causó. Mi padre no escribió hasta 2 semanas después. Su mensaje fue corto. Dijo que quería hablar conmigo. Nada más. No felicidades. No cómo estás. No espero que estés bien. Quiero hablar contigo. El mismo tono de siempre, como si yo aún fuera una hija esperando instrucciones. No respondí. Después nació Lucía, y entonces sí apareció. No en persona al principio, por mensaje. Dijo que quería conocer a su nieta. Leí esa frase sentada en la cama, con Lucía dormida sobre mi pecho y el cuerpo todavía adolorido por el parto. Marcos estaba en la cocina preparando algo. Yo miré el teléfono largo rato. Mi padre quería ser abuelo. No había querido ser justo. No había querido reconocer. No había querido escuchar. Pero ahora quería ser abuelo. Le respondí al día siguiente. Le dije que antes de hablar de mi hija, tendríamos que hablar de lo que hizo conmigo. Pasaron horas. Luego respondió que eso había sido hacía años. Ahí supe que no venía a reparar. Venía a saltar. Quería saltar sobre la herida y caer directo en la foto de abuelo. Le escribí que para mí no fue hace años. Fue la razón por la que me alejé. Respondió que no mezclara a la niña en problemas de adultos. Sentí una rabia tranquila. Esa frase era exactamente el tipo de frase que yo ya no iba a aceptar. Le respondí que estaba protegiendo a mi hija de patrones de adultos, no mezclándola. No respondió. Mi madre sí llamó. No quería contestar, pero lo hice porque sabía que si no, seguiría. Dijo mi nombre con voz temblorosa. Dijo que mi padre estaba muy dolido. Le respondí que mi parto había sido hacía una semana y que no iba a centrarme en el dolor de papá. Dijo que solo quería conocer a su nieta. Le respondí que yo quería que mi hija creciera viendo respeto. Mi madre dijo que no podía negarle un abuelo. Le respondí que si podía negarle acceso a una dinámica que me hizo daño. Dijo que la niña no tenía la culpa. Le respondí precisamente. Hubo silencio. Me preguntó precisamente qué. Le dije que precisamente porque no tenía la culpa, no la iba a usar para que ellos fingieran que nada pasó. Mi madre suspiró. Dijo que yo ya tenía mi familia y preguntó para qué seguía mirando atrás. Miré a Lucía, dormida, ajena a todo. Le respondí que porque ella iba a mirarme a mí para aprender qué aceptar. Mi madre no respondió. No porque entendiera, porque no tenía una frase preparada para eso. Durante los primeros meses, mi padre insistió de formas distintas. Primero mensajes. Decía que solo quería verla. Decía que era mi padre. Decía que un abuelo tenía derecho. Decía que mi abuelo no habría querido eso. Esa última frase fue la que me hizo contestar más fuerte. Le respondí que mi abuelo tampoco quiso que me borraran, y que él usó su muerte para hacerlo. Después mandó regalos. Una manta, un sonajero, un pequeño brazalete con el nombre de Lucía. No los acepté. Marcos me preguntó con cuidado si estaba segura. Le dije que sí. Me dijo que podíamos guardarlos sin que significaran nada. Le respondí que para mi padre significaban entrada. Y yo conocía a mi padre. Primero un regalo, luego una foto, luego una visita corta, luego una comida familiar, luego alguien diciendo que yo exageraba porque él era un abuelo cariñoso. No, los regalos no eran regalos y venían
venían a comprar silencio. Le devolví todo con una nota. Le escribí que los regalos no reemplazaban reconocimiento, que si quería hablar, empezara por lo que hizo, no por mi hija. Mi padre no respondió por una semana. Andrés sí. Me escribió para decir que si de verdad había devuelto regalos para una bebé, yo estaba enferma de resentimiento. Yo estaba cambiándole el pañal a Lucía cuando leí el mensaje. Casi me reí. Le respondí que fue adulto para recibir y que fuera adulto para reconocer. Él respondió que ya lo superara. Le dije que superarlo no significaba dejar que se repitiera delante de mi hija. Dijo que papá estaba viejo. Le respondí que yo ya no era niña. No volvió a contestar, pero mi padre apareció, no sin avisar, porque sabía que Marcos no lo permitiría. Mandó un mensaje diciendo que estaría cerca y que quería pasar 5 minutos. Le respondí que no. Aún así llegó a la entrada del edificio con mi madre. El portero llamó. Marcos me miró. Me dijo que yo decidía. Le pedí que bajara conmigo, pero que no hablara si no era necesario. Cuando vi a mi padre, sentí algo que no esperaba. No era solo rabia, era tristeza. Estaba más viejo, más delgado. Tenía una bolsa en la mano y esa expresión de hombre acostumbrado a que su presencia bastara para abrir puertas. Dijo mi nombre. Le dije que le había dicho que no viniera. Miró a Marcos, luego a mí. Dijo que solo quería ver a su nieta. Le respondí que mi hija no estaba disponible para reparar su conciencia. Mi madre soltó un pequeño sonido. Me pidió por favor. Le dije que no. Mi padre apretó la mandíbula. Preguntó si iba a seguir castigándolo por una decisión antigua. Le respondí que iba a seguir protegiendo a mi hija de una decisión que nunca reconoció como injusta. Dijo que fue una herencia, que la gente se pelea por eso todo el tiempo. Le respondí que yo no me peleé por eso todo el tiempo. Me fui. Dijo exacto, que me fui. Le respondí que me fui porque me enseñó mi lugar. Dijo que no dijera eso. Le dije que lo decía porque fue lo que hizo. Le sostuve la mirada. Le dije que me usó para cuidar al abuelo, para ordenar sus papeles, para llamar bancos, para resolver trámites. Y cuando llegó el momento de repartir, dijo que Andrés continuaría el apellido. Si quería ser abuelo de mi hija, tenía que empezar por decirle a su madre que eso fue injusto. Mi padre miró hacia otro lado. Dijo que las cosas eran distintas. Le respondí que no, que él quería que fueran distintas para Andrés y para mí. Dijo que hizo lo que pensó mejor para la familia. Le respondí que lo hizo para el varón de la familia. Mi madre intervino. Dijo que mi padre era de otra generación. Le respondí que mi hija no. Esa frase los dejó callados. Le dije que Lucía no iba a crecer escuchando que un hombre valía más porque continuaba un apellido. No iba a ver a su madre hacerse pequeña para que su abuelo se sintiera grande. No iba a aprender que una mujer cuida, organiza y agradece mientras un hombre hereda y representa. Mi padre se tensó. Dijo que estaba exagerando. Le respondí que entonces seguíamos igual. Di un paso atrás. Le dije que no habría visitas. Mi madre lloró. Dijo que les estaba quitando a la niña. Le respondí que no, que estaba evitando que le enseñaran lo que me enseñaron a mí. Mi padre levantó la voz apenas. Dijo que era mi padre. Le respondí que falló como padre antes de pedir lugar como abuelo. La frase salió sin grito. Limpia, definitiva. Él se quedó mudo. Mi madre me miró como si yo hubiera cruzado una línea sagrada. Pero yo sentí que por fin había dejado de cruzarme a mí misma. Les dije que si algún día quería hablar de verdad, sin regalos, sin presión, sin usar a mi hija como puente, podíamos hacerlo. Pero si venía a decirme que ya había pasado, que lo superara o que la niña no tenía culpa, la respuesta seguiría siendo no. Me di la vuelta. Marcos caminó conmigo. Arriba, al entrar al apartamento, encontré a Lucía despierta en su cuna. La levanté y la abracé. No lloré de inmediato. Primero respiré. Sentí su cuerpo pequeño, su calma, su confianza absoluta. Después sí lloré. Marcos me abrazó desde atrás. Dijo que hice lo correcto. Le respondí que dolía. Dijo que lo correcto también dolía. Durante semanas no hubo mensajes de mi padre. Mi madre mandó algunos, pero más suaves. Decía que esperaba que la niña estuviera bien. Decía que me cuidara. Decía que mi padre no sabía cómo hablar. No respondí a todos. Luego llegó un mensaje diferente, de mi padre. Decía que tal vez se había equivocado. Lo leí varias veces. Tal vez. Esa palabra me molestó más de lo que esperaba. Le respondí que no tal vez, que no me servía una disculpa, que todavía buscaba salida. Respondió al día siguiente. Preguntó qué quería que dijera. Ahí entendí que seguía sin comprender. No quería saber qué había hecho. Quería saber la contraseña para entrar. Le escribí que quería que dijera la verdad sin adornos. Que entregó a Andrés bienes que el abuelo quiso para ambos. Que justificó esa decisión porque era hombre y continuaba el apellido. Que usó mi trabajo mientras me excluía del reconocimiento. Que llamó tradición a una injusticia. Que si no podía decir eso, no estaba pidiendo perdón. Estaba negociando acceso. No respondió durante 2 días. Cuando lo hizo, fue con una llamada. No la contesté. Le pedí que escribiera. Entonces mandó un audio. No lo escuché de inmediato. Esperé a que Lucía durmiera. Me senté con Marcos y lo puse. La voz
voz de mi padre sonaba cansada. Dijo que no sabía si podía decirlo como yo quería, pero que iba a intentarlo. Dijo que entregó a Andrés cosas que debió repartir de otra manera, que se convenció de que era lo correcto porque Andrés era hombre y llevaba el apellido, que yo hice mucho por mi abuelo y por la familia, y que él lo trató como ayuda, no como mérito. Dijo que eso fue injusto. Dijo que no sabía cómo reparar todo, pero que sí sabía que no podía pedirme ver a mi hija como si nada hubiera pasado. El audio terminó. Yo me quedé quieta. Marcos no habló. Fue la primera vez en años que mi padre dijo algo parecido a la verdad. No perfecto, no completo, pero real. Y aún así, no corrí a abrirle la puerta. Eso también fue importante, porque muchas veces, cuando alguien que te lastimó finalmente admite un poco, todos esperan que premies esa admisión con acceso inmediato. No, reconocer no es reparar, es apenas dejar de mentir. Le respondí al día siguiente. Le agradecí por decirlo. Le aclaré que eso no significaba que ya podía conocer a Lucía. Significaba que podíamos empezar una conversación. Si quería estar algún día en su vida, habría condiciones. Él preguntó si condiciones para ver a su nieta. Le respondí que sí. Condiciones para entrar en la vida de mi hija. Tardó. Luego dijo que se las dijera. Escribí una lista. No comentarios sobre apellido, varones, herederos o continuidad. No minimizar lo que pasó. No hablar mal de mí delante de Lucía. No usar regalos para comprar cercanía. No pedir fotos para mostrar familia unida. No visitas sin acuerdo. No reuniones donde Andrés actuara como si nada y yo debiera sonreír. No frases como que su mamá era resentida o que las cosas eran así. No acceso a mi hija sin respeto a su madre. Mi padre respondió con una sola frase. Dijo que era mucho. Yo respondí que era menos de lo que yo cargué. No contestó. Pasaron meses. Y esa distancia fue buena. No porque yo quisiera castigarlo, porque necesitaba ver si su reconocimiento sobrevivía a la frustración de no obtener recompensa inmediata. Mi madre vino a verme una vez, sola. No fue fácil. Se sentó en mi sala y miró a Lucía desde lejos, porque yo todavía no permitía abrazos ni fotos sin hablar antes. Dijo que era hermosa. Le respondí que sí. Dijo que mi padre quería conocerla. Le dije que lo sabía. Dijo que estaba intentando cambiar. Le respondí que eso esperaba. Mi madre bajó la mirada. Dijo que ella también falló. No esperaba eso. Le pregunté ¿en qué? Respondió que falló al pedirme que fuera elegante, al decirme que no hiciera escándalo, al dejar que mi padre decidiera y luego pedirme que sonriera. Sentí un nudo. Le dije que sí. Ella lloró. Dijo que pensó que mantener la paz era lo mejor. Le respondí que la paz de ellos era mi silencio. Asintió. Dijo que ahora lo sabía. Lucía hizo un sonido desde su manta y mi madre sonrió con ternura, pero no se acercó. Esperó. Ese gesto me dijo más que muchas palabras. Le dije que podía saludarla. Mi madre me preguntó si estaba segura. Le dije que sí, pero sin fotos. Respondió que sin fotos. Se acercó despacio, le habló suave, le tocó apenas la manita. Lloró, pero no hizo de su llanto una obligación para mí. Ese día entendí que tal vez algunas personas sí podían aprender cuando dejabas de cubrirles el camino con tu propia dignidad. Con mi padre fue más lento. La primera vez que vio a Lucía fue en un parque, no en mi casa. Marcos estaba conmigo. Mi madre también. La visita duró 30 minutos. Mi padre llegó sin regalos. Eso fue buena señal. Se quedó mirando a Lucía con emoción, pero no intentó cargarla de inmediato. Le dijo hola, torpe. Lucía lo miró como miran los bebés, sin saber nada de apellidos ni herencias ni hombres que tardan demasiado en reconocer. Mi padre me miró. Me dio las gracias por ir. Le dije que no era un premio. Dijo que lo sabía. Le respondí que era una prueba de respeto. Asintió. Durante esa visita no mencionó el apellido. No habló de Andrés. No dijo por fin. No pidió fotos. No intentó ponerse en el centro. Al despedirse, dijo que no sabía si algún día lo perdonaría. Le respondí que yo tampoco lo sabía. Le dolió, pero no discutió. Dijo que seguiría intentando hacerlo bien. Le respondí que eso era lo único que podía hacer. No voy a mentir diciendo que todo se arregló. Andrés nunca pidió perdón de verdad. Una vez mandó un mensaje diciendo que se alegraba de que papá ya pudiera ver a la niña, y que ojalá yo dejara de vivir en el pasado. Le respondí que mi hija vería a quien respetara a su madre, que si algún día quería ser tío, debía empezar por ahí. No contestó. Hasta hoy no tiene relación con Lucía, y no me pesa. La sangre no es entrada automática. Mi padre ve a Lucía de forma limitada, siempre con acuerdos, siempre respetando reglas. A veces se le escapa alguna frase vieja y yo lo detengo. Una vez dijo que si algún día yo tenía un niño. Lo miré. Se corrigió solo. Pidió perdón y dijo que no quiso decirlo así. Le respondí que entonces no lo dijera así. Asintió. Eso es reparar. No una gran escena. No una disculpa perfecta. Corregirse cuando el patrón intenta volver. Mi hija creció escuchando otra clase de frases. No los hombres continúan el apellido. No las niñas ayudan. No sé elegante y no reclames. Le digo que su nombre importa. Que su voz importa. Que no tiene que hacerse pequeña para que alguien la quiera. Que ayudar
ayudar no significa desaparecer. Que la familia que la ama no le pide aceptar menos para que otros se sientan cómodos. Tal vez un día me pregunte por qué no ve mucho a ciertos familiares. Cuando llegue ese día, no le daré odio. Le daré verdad con palabras que pueda entender. Le diré que hubo personas que tardaron en aprender que las niñas valen igual. Le diré que su madre tuvo que poner límites. Le diré que protegerse no es odiar. Le diré que perdonar, si llega, no significa volver al mismo lugar. Mi padre quiso ser abuelo sin admitir cómo falló como padre. No se lo permití, porque mi hija no iba a aprender que una mujer debe callar para conservar un lugar en la familia. Él eligió al heredero por apellido. Yo elegí a mi hija por dignidad, y esa vez no acepté migajas para que un hombre se sintiera perdonado.